Capítulo 15 del libro de los Salmos, verso 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Gracias te damos, oh poderoso Dios. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, poderoso. Gracias, eterno Dios. Te exaltamos, te damos gloria a ti, oh Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestra vida, nuestra fuerza, todopoderoso. Te damos gracias, gracias por cada persona que está aquí, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Pueden sentarse. Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esta palabra, esto nos habla hoy de que quién habitará en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo que había antes en el tiempo de Moisés era una tienda en la cual solo Moisés entraba y los sacerdotes. Solamente ellos podían entrar a ese tabernáculo de Dios porque eran las personas escogidas para entrar ahí. Ese tabernáculo. Pues ese tabernáculo, hermano, era donde Dios tenía comunicación con el pueblo de Israel. Era la única forma en que ellos tenían esa comunicación. Era a través de ese tabernáculo. Y ahí ellos armaban aquella tienda y ahí la movían y ahí tenían el arca del pacto con los mandamientos. Y también habla del monte de Sión, dice: ¿quién morará en tu monte santo? Que es el monte de Sión. El monte de Sión, hermano, es la justicia y el juicio. El monte de Sión es la justicia y el juicio, que eso es lo que a la mayoría de la humanidad no la puede alcanzar muy fácilmente, hermano. La justicia y el juicio, casi la mayoría de la humanidad no la puede alcanzar. Cuando usted mira a la humanidad, hermano, el ser humano no tiene conducta buena, la humanidad, hermano. Y por eso es que Dios, a las personas que les dice que van a entrar al tabernáculo o al monte de Él, al monte santo, significan las personas que van a tener una conducta, como dice aquí el mismo capítulo 15, verso 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Todas estas cosas son normas de la conducta. Normas de la conducta del corazón de las personas, hermano. Estas son normas del corazón. Durante mucho tiempo a las personas se les ha explicado religión y costumbre, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, hermano, no es así. En el reino de Dios es que las personas tienen que alcanzar a tener cordura y paz. Eso es. Una persona consagrada. Cuando usted mire una persona consagrada, ¿qué es una persona consagrada? Una persona consagrada es la que alcanza a tener cordura y paz. Eso es una persona consagrada. Eso es una persona consagrada, una persona que tiene misericordia. Eso es una persona y que trata bien a las personas personalmente. Eso es. Entonces, eso es el tabernáculo de Dios. Por eso, todas estas normas que nos habla aquí, que dice el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, son cosas de la conducta, de los sentimientos. Los sentimientos de las personas, nadie los ve, pero sí dan frutos. Los sentimientos dan frutos. Y por eso habla, dice, y habla verdad en su corazón. Los sentimientos son cosas que nosotros no las vemos, pero sí dan fruto esos sentimientos. Porque lo que Dios quiere en todo ser humano es eso. Que las personas enderecen su camino, que quiere decir
ordenar los sentimientos y ordenar los pensamientos. Eso es lo que la gente no hace. La gente puede hacer muchas cosas, ser religiosa, ir a las procesiones, persinarse, bañarse con agua bendita, hacer un montón de cosas las personas, pero las personas no se dan cuenta que lo que Dios nos pide a nosotros es nuestro interior, cómo nosotros sentimos, qué es lo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Porque todos nosotros aquí podemos ser buenos cristianos. Digamos, ahorita todos, como yo les veo el rostro, todos aquí se miran bien consagrados. Sí, todos se ven bien consagrados, tienen una cara de consagración terrible, hermano. Sí, pero yo me pregunto, ¿serán así como son aquí en su casa? ¿Verdad? ¿Serán así en su trabajo ustedes con esa cara? ¿Verdad? Esa cara de santidad que tienen, ¿verdad? Sí, es una cara de santidad, eso. Entonces, eso es lo que la gente no sabe y eso es lo que Dios le dice a uno. Y cuando uno tiene una conducta agradable delante de Dios, eso se llama morar en el tabernáculo de Dios. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? Que es lo mismo que decir, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y por eso nos habla de esa conducta del que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua a su prójimo. Mire, ahí está. Son cosas de nuestro interior, hermano, eso es todo el problema del ser humano. ¿Cómo el ser humano debe de trabajar en el interior? Todo ser humano debe trabajar en el interior, hermano. Dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire, uno no tiene que meterse en los problemas de los vecinos. Eso quiere decir, todo el mundo tiene vecinos y nadie tiene que meterse en los problemas de ellos, ¿verdad? Y dice el verso 4, dice, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mire, todo esto es de nuestra conducta. Y dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura. Eso de como de ejemplo que nosotros prestemos el dinero y lo prestemos con interés. Eso significa usura, hermano. Y entonces esas cosas la gente no cree que esa conducta no es buena delante de Dios. Esa conducta que nos habla aquí, quien su dinero no dio a usura y contra el inocente admitió cohecho. Ahí está, mire, para hacer daño quiere decir, cuando contra las personas se les quiere hacer daño sin que las personas lo sepan. Entonces esta conducta, hermano, es la que Dios nos pide a nosotros. La conducta que Dios nos pide a nosotros. Por ejemplo, Dios me revelaba que en el año 2040, 41, hermano, la gente va a ser íntegra. La gente va a ser íntegra. Me mostraba Dios ahí en el año 2040, hermano, que la gente va a ser íntegra. Fíjese, qué bonito, como dice el verso 2. El que anda en integridad. El que anda en integridad, fíjese bien. Eso de la integridad, mire, eso es bonito, hermano. Solo le voy a hablar de la integridad, eso de la integridad que la gente no sabe qué es la integridad. La integridad es un sentimiento que tenemos nosotros hacia las cosas y hacia Dios. Es el sentimiento, es lo que nosotros pensamos de lo que tenemos y de Dios. Ese sentimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes aquí, todos tienen una gran integridad. Aquí, mire, aquí como les digo yo, tienen una cara de integridad terrible. Se miran bien sinceros, todos bien, bueno, increíble. Yo solo me falta verle unas coronitas, como dicen así, aquí en la cabeza. Sí. Pero el problema es que la integridad es una cosa, hermano, que la gente no la tiene. La gente no la tiene. La gente no la tiene, como dice. Por eso la integridad es una cosa muy importante en cada persona. Dice en el Salmo 84. Salmo 84. Mire cómo dice el Salmo 84. Verso 11 dice. Salmo 84, 11. Dice.
Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Para qué nosotros necesitamos tener integridad? Para que las cosas buenas que tenemos no se nos sean quitadas. Cuando usted tiene un bien y usted no tiene integridad, ese bien usted lo puede perder. Cuando usted tiene un bien y usted no tiene integridad, usted ese bien puede perderlo, ese bien. Y por eso dice, no quitará el bien a los que andan en integridad, dice el Salmo 84:11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, la integridad es muy importante, hermano. La integridad es muy importante. Y por eso le voy a describir un poco esto de la integridad. Porque la integridad es con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. La integridad que nosotros tenemos en nuestra mente, hermano, eso es muy importante. Digamos aquí en la iglesia, ahorita como les digo yo, ahorita tienen una cara todos, pero de buenas personas, ¿verdad? Tienen una cara de buenas personas todos aquí, ¿verdad? Qué bonito que así fueran todo el tiempo, ¿verdad? Pero ya me imagino en sus casas, ya me imagino en su trabajo. Usted, eso es la integridad. La integridad es que ustedes aquí se portan bien porque yo los estoy viendo. Eso es la integridad. Integridad es eso, que usted se porte bien porque yo lo estoy viendo. Como me decía una vez una muchacha, me decía que mi esposo, él es cristiano con usted, hermano, me decía, ¿verdad? Pero conmigo no es cristiano, él me decía. Sí, ¿por qué? Le digo yo, no, es que viera cómo me grita, me reclama, se queja de todo, hace esto, aquí, hace allá. Y delante de usted, vea que se porta bien. Sí, yo le miro una integridad a ese hombre terrible, le digo yo, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es lo que la gente no entiende, hermano. La integridad es muy importante. La integridad es de las cosas que más le agradan a Dios. De las cosas que más le agradan a Dios es esa integridad que la gente no la tiene, hermano. La humanidad entera no la tiene. Sí, la humanidad entera no la tiene. Por ejemplo, usted en su casa, usted no vaya a la integridad, ¿verdad? En su casa, usted está en su casa, estoy seguro que usted tiene muebles que tienen llave, ¿verdad? Usted tiene muebles en su casa que tienen llave o alguna caja fuerte. ¿Quién tiene muebles que tengan llave y que tengan una caja fuerte o alguna cosa? Vea que usted lo guarda bajo llave. Hay cosas que usted la guarda bajo llave. ¿Por qué? Porque en su casa hay ladrones, ¿verdad? Sí. Porque la gente, usted sabe que no es íntegra. Usted sabe que en su misma casa la gente no es íntegra. Y yo por eso en esa revelación que Dios me mostraba, cómo era la integridad de la gente. Y me mostraba Dios que la gente llegaba a las pulperías y compraba, y la gente ponía el dinero ahí y ellos mismos se daban el vuelto, ¿verdad? Ellos mismos se daban el vuelto. Ellos mismos se daban el vuelto, las personas así. Y que la gente era bien sincera, hermano, bien sincera. Pero nosotros vemos que la humanidad no vive así, hermano. No vive así. La gente en su misma casa, fíjese bien, los padres engavetan bien el dinero. Vean que lo engavetan bien los papás el dinero para que sus hijos no se los toquen. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos son ladrones. Sí, sus hijos son ladrones. Sí. Si sus hijos fueran honrados, entonces usted no engavetara el dinero. No lo engavetara, ¿verdad? Sí, no habría necesidad. Pero la gente lo tiene que esconder todo. Hay gente que consigue una cosita y la esconde. La esconde. ¿Vea? Las llaves de los cuartos, la gente tiene cuartos y los tiene con llaves. ¿Vea? ¿Por qué la gente le pone llave a los cuartos? No hay necesidad, hay que ponerle un llavín que se pueda abrir y cerrar. ¿Verdad? Eso es todo. ¿Pero por qué? Porque hay ladrones. ¿Verdad? Porque la gente roba. Ese es el problema. Porque la gente no tiene integridad. La gente no tiene integridad. Y entonces, esa integridad, hermano, es lo que la persona la humanidad no tiene. Y eso corrompe al ser humano. La falta de integridad. Cuando nosotros, la gente, ¿por qué no es íntegra? La gente, ¿por qué no es íntegra, hermano?
Por eso Dios habla aquí en el libro de Jeremías capítulo 16. Por eso Dios dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mire cómo dice, Jeremías capítulo 6, verso 16. ¿Por qué las personas no tienen integridad, hermano? ¿Por qué las personas no tienen integridad? Por eso explica aquí, porque ese sentimiento de la integridad, hermano, eso es lo que la Biblia le llama el camino. La integridad es el camino, es el sentimiento que todo ser humano debe de andar. Toda persona debe de andar. Dice el 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Oiga bien, paraos en los caminos y mirad. ¿Qué es lo que le está diciendo solo en ese fragmento pequeño? Por eso se lo voy a explicar esto, que yo esto lo he leído tantas veces, pero se lo voy a explicar. Dice, paraos en los caminos, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Qué está hablando de los caminos? Está hablando de los sentimientos, de los deseos que nosotros tenemos. De eso está hablando. Cuando habla de los caminos, está hablando de nuestro corazón. De eso está hablando. Y entonces dice usted, paraos, le dice Jehová, paraos en los caminos. Usted dice, ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo, Dios? ¿Qué siento yo? Dice. Paraos en los caminos y mirad, dice. Y preguntad por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que le pregunte cómo es que hay que comportarse. ¿Cómo es que hay que comportarse, hermano? ¿Cómo es que hay que comportarse? ¿Cómo? ¿Cómo es que hay que comportarse? Dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo es que uno debe, qué sentimientos debe de tener? Y uno de esos sentimientos es la integridad. Como yo le explico, la gente no tiene integridad. Aquí las personas, todas son cristianas. Aquí todos son cristianos. Ahorita yo no les puedo decir nada porque tienen una gran integridad, ¿verdad? Pero en su casa no es así. Es diferente, la gente se comporta diferente porque no conoce este sentimiento de la integridad. La gente no lo conoce. Y por eso dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos que Dios nos pide? ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos que Dios nos pide? Y dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y andad por él, mire. Y andad por él está diciendo. O sea que si uno averigua cuál es el camino, uno tiene que andar por ahí. Tiene que andar por ahí. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, que este es el mismo texto y la confirmación que Jesús dijo. Esta es la confirmación de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mire cómo dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mira. Mas dijeron, dice, no andaremos. Ahí está, mire. ¿Qué quiere decir? La gente no quiere ser íntegra. La gente no quiere seguir íntegra porque no quiere. Simple y sencillamente la gente dice, yo no quiero ser íntegro. Yo no quiero ser íntegro, dicen las personas. Yo no quiero ser íntegro. Las personas no quieren ser íntegras. Las personas no quieren ser íntegras. Las personas no desean ser íntegras. ¿Por qué la gente no desea ser íntegra, hermano? Porque las personas no desean ser humildes, porque no entienden qué es la integridad. Yo por eso miraba en esa revelación que Dios me hacía, hermano, de que en el año 2040 y 2041 la gente va a tener una integridad tremenda, hermano. Una integridad tremenda, que es, como le dice en el libro de Apocalipsis, es una hora en el calendario de Dios es una hora, del año 2000 al 2041 es una hora nada más. Una hora le llama a esos 41 años. La gente va a ser íntegra, hermano. ¿Sabe por qué la gente no es íntegra? Porque las personas no pueden comprender de que las cosas que existen, como hemos predicado, son de Jehová Dios. Dice el verso capítulo 6, del mismo Jeremías capítulo 6, verso 13, dice, mire cómo dice,
¿Por qué la gente no es íntegra, hermano? Dice el 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Mire, ahí está. Por eso la gente no es íntegra. Porque todas las personas, sea pequeños o grandes, lo único que desea es la avaricia. Ese sentimiento de la avaricia, hermano, ese sentimiento de la avaricia, que es lo que aquí en este tiempo se alaba a la persona. Como leí un artículo muy bonito que decía que la envidia alcanzó el éxito. La envidia alcanzó al éxito. La envidia alcanzó el éxito. Que la persona que tiene éxito es porque tiene envidia. Las personas que tienen éxito es porque tienen envidia. No es que tienen éxito por el hecho de tener éxito, sino porque tienen envidia. Las personas que tienen éxito. Lo que ahora en este tiempo se le llama una persona exitosa es lo mismo que una persona envidiosa. Es lo mismo. Y ese sentimiento es el sentimiento contrario a la integridad. Ese sentimiento que la gente de la integridad no lo quiere andar. Dice que Dios les dijo, andad por este camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no lo haremos, no lo haremos. Por eso de este mensaje debería de predicarse todos los días. Todos los días se debería de predicar de esta predicación, hermano, para que las personas aprendan a tener integridad, hermano. Para que las personas aprendan a tener integridad. Sí, porque las personas no tienen integridad. La humanidad no tiene integridad. Sí, no dijera la palabra aquí, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahí está, mire, la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahí está, mire. Entonces, ahí está la falta de integridad. Entonces, todo el mundo es astuto. Todo el mundo es astuto. Todo el mundo es astuto, hermano. Todo el mundo es astuto. Sí. Todo el mundo es astuto. El padre y la madre con el hijo. Si el hijo trabaja y tiene buen sueldo, lo quiere. Yo por eso me ponía a pensar, porque hoy un muchacho, como dicen, me contaban ahí en el campo que se había muerto, se había envenenado porque la mamá no lo quería. Yo decía, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué cosa? La gente está engañando unos a otros, engañan los padres con los hijos. Mire, los padres aman a los hijos que tienen dinero. Si tienen dinero, los aman. Si los hijos no tienen dinero, no los aman. ¿Por qué? Porque el deseo, el sentimiento de seguir la avaricia, ese sentimiento está en los padres. Sí, ese sentimiento está en los padres. Ahí está. Ahí está, hermano. Ese sentimiento está en los padres. Ese sentimiento, hermano, que como dicen, todos son engañadores. Entonces la gente se vuelve engañadora. Y vivimos en un mundo donde todo el mundo es sospechoso, hermano. Todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo despierta sospecha. Sí. Todo el mundo despierta sospecha, hermano. Las personas no pueden ser íntegras. Las personas no pueden ser íntegras muy fácilmente porque no pueden comprender, porque la idea que les han metido es que la avaricia es el éxito. No, es el éxito pero de la envidia. La envidia es un sentimiento que destruye a las personas. Pero las personas que alcanzan eso, hermano, lo que hacen simple y sencillamente es obedecer a la envidia. Eso es todo. Por eso es que la Biblia compara a dos personajes tan distantes y los dos fueron personajes bíblicos, como son Jesús y Salomón. Los dos extremos, Jesús y Salomón. Oiga bien. Sí. Los dos extremos. El mismo Pilato se paró y se puso a probar el pueblo. Dice que se paró enfrente, para probarle los sentimientos a la gente. Dios por eso puso a Pilato y le dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, que era ladrón? ¿O a Jesús? Dijo. Y todos unánimes, dice, desde el profeta hasta el sacerdote,
todos, ¿sabe cómo dijeron? A Barrabás. Todos queremos a Barrabás. A Jesús no lo queremos. Este sentimiento de la avaricia, hermano, este sentimiento está en la humanidad. Eso es lo que hace que las personas no sean íntegras. Las personas se vuelven ladrones, como dice, se vuelven como Barrabás. Las personas se vuelven ladrones. Así de simple. Las personas ya no tienen un sentimiento limpio. La gente le va a decir, yo tengo integridad. Por eso le digo, yo cuando les miro las caras, les miro una cara de integridad. Pero usted puede esconder su falta de integridad. Usted puede esconder eso. Usted puede esconder eso. Por eso cuando Pilato dijo, mire, esto era todo lo que estaba demostrando Jesús. Demostrando a quién estaban siguiendo todos. A qué era lo que querían todos. Qué era lo que deseaba todo el mundo. Inconscientemente no se dieron cuenta qué era lo que estaban haciendo. Pero fue Dios que permitió que aquel hombre que se llamaba Pilato, hermano, se parara y le dijera al pueblo, yo no voy a condenar a este hombre. Y dice que él se lavó las manos y dijo, bueno, pero le voy a dejar nacatamal a esta gente. Y dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la gente unánimes, a Barrabás, queremos a Barrabás, nosotros queremos a Barrabás, porque el sentimiento de sentimiento de seguir la avaricia, porque Barrabás era ladrón, dice. Barrabás era ladrón y Jesús no. Jesús era una persona íntegra. Una persona íntegra es difícil amarla, hermano. Es difícil amarla. Es difícil porque en las personas no existe esa integridad. El ser humano se vuelve engañador unos con otros. Sí. Es como cuando usted va al mercado. Usted mire, usted se sube en los negocios del mercado. Le salen unas muchachas bien bonitas a usted. Y lo agarran de la mano y le dicen, véngase amorcito. Qué bonito, hermano, que le digan amorcito a uno, ¿verdad? Qué bonito, hermano. Pero aquí es de quién es más pícaro de todos. ¿Quién es el más astuto? Y lo único que ella quiere es que usted compre. Eso es todo. Eso es todo. Y entonces vivimos en un mundo, hermano, donde todo el mundo se engañan unos a otros. Sí. Los papás, hermano, cuando agarran dinero lo meten, lo engavetan bien y consiguen una llave que no se puede abrir muy fácilmente, ni que le pueda entrar nada, porque sabe que sus hijos son ladrones. Usted no va a poner 100 lempiras así en la mesa del comedor, no va a poner así una mesita así, 100 lempiras, no los pone. Y los deja ahí, que está seguro que la otra semana van a estar ahí. Dice, voy a guardar 100 lempiras y los pone ahí en la mesa. Usted no los pone, no los pone, no los pone. ¿Sabe por qué? Porque no hay integridad ni en su propia casa. Sí, por eso la gente vive en jaulas, hermano. Donde usted vaya, mira que la gente vive enjaulada. Es una jaula las casas de todo el mundo, hermano. Se vive como en jaulas, como animales vive la gente. Porque se vive en una selva donde todos, dice, todos tienen ese sentimiento que las personas no son íntegras, hermano. Las personas no son íntegras. Las personas no son íntegras. Entonces este sentimiento de la avaricia es terrible, hermano. Este sentimiento de la avaricia, por eso dice el verso 13, dice, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Mire, sigue la avaricia. ¿Cómo iban a querer a Jesús? ¿Qué podían verle a Jesús, hermano? ¿Qué tenía de bueno Jesús? ¿Qué tenía de bueno Jesús? ¿Qué tenía de bueno Jesús? Por eso es que esto es lo que se busca en las personas, la integridad. Que no tengan este sentimiento en la persona, es difícil, hermano. La gente no se va a cuidar de eso. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que yo me alegraba, yo le decía a Dios, que en esa revelación que Dios me hacía, que en el año 41, digo, bueno, vamos a trabajar para que ese día llegue. Sí, para que ese día llegue. En el año 2041 la gente va a tener integridad. Qué bonito, hermano, la gente va a tener integridad. No le digo pues que usted llegue a una pulpería y usted mismo se haga el cambio.
¿verdad? Sí. Si hay ciegos, hermanos, que se ponen a pedir así, y viene otro y le quitan lo que tenía ahí. Sí. Por es que hay ciegos que se las saben todo y le hacen así. Cantavito que le cae, lo guardan. Hermano, porque dice que todo el mundo se vuelve engañador. Sí. Todo el mundo se vuelve engañador, hermano. Entonces la gente se vuelve astuta. Y eso es lo que se llama la impiedad. Ese es el pecado en las personas. Las personas no tienen integridad, hermano. La humanidad se ha descompuesto. Dice aquí mismo en el capítulo 5, verso 26 del mismo libro de Jeremías 5:26. Mire cómo dice. 5:26 dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, dice, mire, impíos. Impíos quiere decir en hombres que no tienen misericordia, hermano, hombres que piensan en robar. Y dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, dice el 5:26 de Jeremías, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Ahí está, ¿mire? Pusieron trampas para cazar hombres. Pusieron trampa. Mire qué vergonzoso ver el canal 57 y los canales cristianos, hermanos, que están todo el día esos hombres. Y todo el día, y le dicen a la gente palabra de prosperidad. Yo digo, Dios mío, estos nunca creo que leyeron la Biblia, hermano. Yo creo que estas personas nunca leyeron la Biblia. Porque si uno lee esto, hermano, de que uno no debe de seguir la avaricia, que Jesús lo dijo, ellos no están siguiendo a Jesús. Están siguiendo a otro personaje de la Biblia, pero no a Jesús. La gente no está siguiendo a Jesús, hermano, y por eso en la misma palabra dice, porque fueron hallados en mi pueblo impío, dice. Acechaban como quien pone lazos y pusieron trampa para cazar hombres. Mire que había un hombre impío antes que se llamaba Nimrod. Él levantó la torre de Babel. Dice que este hombre era cazador. Era un hombre brillante. Sí, era un hombre brillante, hermano. Y levantó un reino tan poderoso que se llamó Babel. Un reino tan poderoso, pero aquel hombre era impío. Aquel hombre era impío llamado Nimrod. Y dice el verso 27, dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Está, mire. Entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando la gente tiene tanta riqueza? ¿Qué se le dice en este tiempo? Que la persona tiene éxito. Que la persona tiene éxito. No, hermano. La persona lo que tiene es más envidia, menos integridad. Menos integridad. Sí. Las madres les dicen a sus hijas, mire, usted no se vaya a buscar un hombre que no tenga dinero. Búsquese un hombre que tenga dinero. Entonces, se vive en una acechanza. Es una acechanza terrible, hermano. La gente se engaña unos a otros y se pierde la integridad totalmente, hermano. Se pierde la integridad. La gente no puede creer de que estas cosas son de Jehová, de que todo lo que dice de Jehová, no. La gente tiene sentimientos que no son humanos. Esos sentimientos no son humanos. Mire cómo dice, son sentimientos. Mire cómo dice en parte aquí. Dice el verso 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Mire, así se hicieron grandes y ricos. Ahí está. Entonces, ¿qué se le llama a eso? Se le llama éxito en este tiempo. Entonces todo el mundo engaña, hermano. Vivimos en una selva. Es una selva. El gobierno hace eso, los sacerdotes lo hacen los profetas, y dice el pueblo, ¿y no lo voy a hacer yo? ¿Ah? Si todos lo hacen, no lo voy a hacer yo. Hay que estar a la moda, y como todo el mundo le gusta andar a la moda, ¿verdad? Todo el mundo le gusta estar a la moda, hermano. Sí. Si lo hacen los demás, lo voy a hacer yo. ¿Sabe por qué Dios me decía, tenés que predicar eso, José Antonio? Porque la gente dice, yo no quiero andar por ese camino. Yo no quiero, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
mas dijeron, no andaremos. No andaremos. No andaremos. ¿Sabe qué es lo bonito de la integridad cuando ya la persona lo aprende, hermano? Que aunque esté solo, la persona sabe que Dios lo está viendo. Y que cualquier cosa que haga o diga o piense, cualquier cosa que piense la persona cuando ya tiene integridad, sabe que aquello es de Jehová. Eso es lo bonito de la integridad. Lo bonito de la integridad, hermano, es que la persona sabe perfectamente que todo lo que está pensando, Jehová lo está viendo. Sí, Jehová lo está viendo. Pero no, hermano, se alaba a la gente que el que tiene más malos sentimientos es alabado. Por eso Dios pone estos ejemplos. Dios pone estos ejemplos. Estos problemas son antiguos, hermano. Si Jesús lo que vino fue explicar eso. Ese sentimiento que dice que desde el más chiquito hasta el más grande todos son engañadores. Sí, y por eso le vuelvo a leer el 5:27 de Jeremías. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Mire. Dice el 28, se engordaron, se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo. Ahí está. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Mire, no castigaré esto, dice Jehová. ¿No lo va a castigar Dios eso? ¿No va a castigar Dios eso? Tiene que castigar a la gente. Tiene que ser azotada la gente, hermano. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire, ahí está. Eso es espantoso para Dios. Eso es espantoso. Que se le llame éxito. Por eso da vergüenza. Mire, los del canal 48, mejor ellos están bajando la guardia. Los católicos, porque estaban agarrados a ver quién tenía más plata, los evangélicos o los católicos. Mire, quién era más ladrón de todos. Todo el mundo va subiendo, todo el mundo quiere mostrarse a ver quién es el más ladrón de todos. ¿Quién es el más ladrón de todos? Y mire, estaban los dos canales así, ¿ves? Agarrados, pero los del 48 dijeron, no, que se vayan, estos son más ladrones que nosotros. Sí, así dijeron. Es vergonzoso, dice. Es feo eso, hermano. Oiga bien, qué feo eso. Es vergonzoso. Quiere decir que la persona no es que sea íntegra, ni es cristiana, ni nada por el estilo, sino que la persona, como decía ese artículo, mire, ya la gente en los periódicos escribe cosas, que gente que entiende, dice que la envidia alcanzó el éxito. Sí. Alcanzó el éxito. Sí. Y dice Dios en el 5:30, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y dice el 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Mire, ahí está. Eso es vergonzoso, hermano. Es vergonzoso de que las personas están viendo a ver quién es el más ladrón. Todo el mundo muestra a ver quién tiene más capacidad de robar. Sí. ¿Quién tiene más capacidad de robar? Sí. ¿Quién tiene más capacidad de robar? Pero yo me alegraba cuando miraba esa revelación y decía, la gente va a alcanzar la integridad. Sí, va a haber gente íntegra, hermano. La gente va a ser íntegra, hermano. La gente va a ser íntegra. Va a ser íntegra, hermano, porque la persona tiene sentimientos de animal, hermano. Son sentimientos de animal. No son sentimientos de personas. No son sentimientos de personas. Dice en el libro
en el mismo libro de Jeremías 23. Mire cómo dice Jeremías 23, dice 23 verso 11. Claro, la gente ha caído en eso, hermano. Dice el 23:11 del libro 23:11 del libro de Jeremías, dice: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Ahí está, mire, son impíos. Son impíos. Sí. Son impíos, dice. El profeta como el sacerdote son impíos, hermano. Sí. ¿Y sabe qué es lo que le predican a la gente? Eso es avaricia. Ellos lo traducen en prosperidad. Amén. Sí, prosperidad. Eso le predican, y es lo que la gente quiere oír, porque consuelan el espíritu que hay en ellos, consuelan ese sentimiento, esos caminos en que andan. Eso sí, dice, qué bonita estuvo la predicación. Pero como dice ahí mismo en Jeremías 6:16, pero cuando Dios les dice que hay que preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso no dice, y dijeron, no andaremos. No andaremos. Qué sentimiento contra el cual hay que luchar, que lucharon estos profetas. Y vino Jesús, lo mostró, lo desnudó, cómo era el corazón del pueblo. Y dijo, todos son ladrones, decía. Todos son criminales, engañadores, decía. Y mire cómo dice el 23:11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Y aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Ahí está, mire. Sí, por eso es que yo antes me ponía a pensar, por ejemplo, la gente, ¿por qué Dios dice que vosotros me habéis robado? Dice. Porque cuando la gente no diezma, por ejemplo, dice, vosotros me habéis robado. Y es decir, ¿por qué dice Dios que me habían robado? Es por ese sentimiento de avaricia que hay en las personas. Ese sentimiento de avaricia que hay, hermano, eso está en todas partes. Miren, la gente en las iglesias, la traba más grande que tiene es diezmar. Y el problema de los pastores, ¿sabe cuál es el problema más grande? Es que están las 24 horas hablando de prosperidad. Y la gente quiere prosperidad. Y el que quiere robar, ¿cómo va a poder hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Tiene que engañar. Como dice, tanto el profeta como el sacerdote. Entonces la gente se está corrompiendo y se vuelve hipócrita, hermano. La persona se vuelve hipócrita unos con otros. Mire, unos con otros. La gente se demanda. Hay demandas. Miren, en Estados Unidos dicen que una persona por un rasponcito demanda a otro. Sí, por un golpecito lo demandan. Es terrible, hermano. Sí. Es en que ha caído la gente. Entonces la gente se está corrompiendo y se corrompe, se vuelve hipócrita. Dice el 23:15, dice 23, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Ahí está, mire, la gente, la primera persona que tiene que ser íntegra es la gente que está sirviendo a Dios. Si usted va a servir a Dios, usted diga, yo tengo que ser íntegro. Amén. Todo el que dice voy a servir a Dios tiene que empezar por ser íntegro. Pero tiene que averiguar exactamente qué es esa integridad. No le digo que me mostraba Dios en ese sueño que la gente iba a una pulpería y ellos solo se daban vueltos. Qué bonito, hermano. No es así, hermano, es una jaula. Es como que cuando los leones cazan un venado, hermano, lo cazan y se lo empiezan a comer y llegan las hienas a quererlos morder, llegan los buitres, bueno, es una selva en la que se vive. Vivimos en un mundo, hermano, donde la humanidad se ha descompuesto y todo el mundo se muestra quién es más ladrón. Sí. ¿Quién es más ladrón? ¿Quién es el más próspero? Dicen, ¿quién es más ladrón? Y los políticos se ponen ellos de ejemplo.
Se ponen los más ladrones, son los que se ponen, hermano, de ejemplo. El que sea más ladrón, y por ese vota la gente. El que sea más ladrón, por ese vamos a votar, dice. Y toda la gente se inclina. ¿Quién va a ganar, hermano? Dicen. El corazón de la gente, todo el mundo es ladrón, hermano. Todo el mundo sigue la avaricia. ¿A quién van a seguir? Al que robe más. El que tenga más astucia, porque para ellos esa es una persona de éxito. Para ellos esa es una persona de éxito. Sí. Por eso dice que el profeta de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Oiga bien, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Dice el 23, 21 del libro de Jeremías, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mire usted, yo me asusto, hermano. Se ponen en esos canales cristianos, hermano, a profetizarle a la gente. Y las primeras en correr son las mujeres, hermano. Sí, esa sí me gusta, esa predicación. Sí, es así. Es que están hablando del tema que a mí me gusta. ¿Cuál es el tema? Le dicen, la prosperidad. La prosperidad, hermano, dice. La prosperidad. Dice aquí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 17. Mire cómo dice. Capítulo 17, verso 11. La integridad sirve para vivir, hermano. La integridad usted puede llamarle como la humildad, como yo le digo. La humildad. La gente dice la palabra humildad, la dice. Por lo menos ya la dicen esa palabra. Antes no se decía nada. Antes esa palabra humildad no la decía la gente, hermano. No la decía la gente, hermano. Dice el mismo Jeremías 17:11, dice: como la perdiz. Mire qué sentimiento. ¿Ves? Como sentimientos de pájaro, sentimientos de animal tiene el ser humano. Dice el verso 11: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza. En la mitad de sus días la dejará, y en su postrimería será insensato. Ahí está, mire. Ese es el problema de la humanidad. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza. En la mitad de sus días la dejará, y en su postrimería será insensato. Ahí está, mire. O sea que al fin de cuentas son personas ignorantes, hermano, las que están dirigiendo a los demás. Personas con sentimientos de animales. Personas que tienen sentimientos de animales, hermano. Esos sentimientos que no le agradan a Dios. Sentimientos que no le agradan a Dios, hermano. Dice en el libro de Isaías 3, verso 9. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Mire, eso es malo. La gente cree que amontonar riquezas es bueno. No, eso es malo, hermano. A la gente le están mintiendo y la gente le gusta que le mientan. Amontonaron mal, dice. Mire cómo dice: ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Mire, amontonaron mal para sí. Mire, ¿qué sentimiento es eso? El sentimiento de acumular mal para sí. Amontonaron mal para sí. Pero si usted lo oye en otros lados, le van a decir: eso es bueno, le dice. No es bueno, hermano, no es bueno. Son sentimientos que la persona tiene que cambiarlos, porque si la persona no puede vivir, la persona no puede vivir, hermano. Dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, mire cómo dice el libro de Habacuc, capítulo 2, hermano. Capítulo 2, verso 6, dice, capítulo 2, verso 6, dice. Capítulo 2, verso 6.
Fíjese que la misma palabra le dice a uno, mire, que uno no se va a sacar un refrán de las personas así. Que las personas así ya no se les puede decir personas honorables, sino los ladrones. No se les puede decir. Dice, mire cómo dice, capítulo 2, verso 6, dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él. El 2.6, mire cómo dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Mire, o sea que eso es eso que ahora se ve importante, que usted mira a la gente que tiene riqueza, se ve importante. Eso ya no se va a ver así, hermano. Eso ya no se va a ver así. ¿Por qué hemos hablado estos 7 años prácticamente? Hemos hablado solo del enojo. Hemos hablado solo del enojo. Solo del enojo hemos hablado 7 años. Porque las personas así, como dice, no van a ser tratadas bien, hermanos, sino van a ser tratadas mal, no bien, no bien. Mire, porque son sentimientos que no son humanos. Por eso en el Apocalipsis le llama sentimientos de bestia, de animal. Sí. Durante todos estos años se ha hablado esos sentimientos, se ha hablado contra esos sentimientos del enojo y se va a seguir hablando. Pero contra este sentimiento de la avaricia, la falta de integridad, hermano, esto se va a hablar ahora. Este sentimiento que está, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, hermano. Todo el mundo tiene sentimientos de animal. Esos son sentimientos de animal. Y la gente se vuelve engañadora. La gente se vuelve hipócrita, hermano. La gente se vuelve falsa. Porque estos dos grupos, hermano, con estos dos sentimientos son los que más daños le han hecho a la humanidad. Son los que más daño, los que se enojan, hermano, y los que acumulan riquezas. Los que se enojan y los que acumulan riquezas. Son dos grupos sociales tan dañinos, hermano, que hacen que la humanidad se vea en angustia y sufrimientos. Que las personas no puedan ser orientadas bien. Cuando las personas tienen esos sentimientos, ¿sabe quién dio una descripción de esos dos grupos? Mire cómo dice en el libro de Mateo capítulo 7. Mire quién. Yo por eso le digo este texto. Cuando yo lo leo, yo le digo a Dios y Dios me dice, tenés que explicárselo a la gente, José Antonio, que es el texto que la gente no lo quiere oír. Aquí están los dos grupos sociales que hay que predicarles. Mire cómo dijo Jesús. Mire cómo dice, capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros. Mire, ahí está. Por eso este sentimiento de la falta de integridad, hermano, y el otro parte dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Quién dio estas descripciones? Fue Jesús. Yo me ponía antes, yo jamás dije, yo voy a usar estas palabras de Jesús. Jamás. Usted no va a oír en una iglesia estas palabras. Jamás. Porque ellos están ocultándole a las personas. Le mienten a la gente, la engañan porque son hipócritas, hermano. Cada uno se muestra quién es más animal, quién tiene más sentimientos de animal. Sí, es una competencia, pero solo son dos grupos terribles, hermano. Los que se enojan y los que piensan, como dice aquí, como los cerdos. Así. Eso es, hermano. Por eso usted mira cómo la humanidad se ha vuelto así, se ha vuelto al revés, hermano. Las personas no le van a predicar esto, no se lo van a predicar nadie. Esto Jesús lo describió, Él se puso como ejemplo. Él se puso como ejemplo para que la gente mirara y dijera,
paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y mirad, dice, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron no. Y como Dios me decía, la gente va a decir que no. Como decían, ¿por qué la gente no quiere venir aquí? ¿Saben por qué la gente no quiere venir aquí? Porque tiene esos sentimientos. Tienen que pastorearles, como dice aquí, el chuchito y el chanchito, como dice. Tienen que pastoreárselos. Tienen que pastorearles esos dos sentimientos. Esos sentimientos que son falta de integridad, hermano. Donde las personas no tienen integridad. Las personas mienten y como dicen, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Cada uno sigue la avaricia. Mire, ¿qué es lo que sigue la gente? La avaricia. Jesús lo demostró. Puso aún a Pilato, aquel gran hombre, hermano, que era un rey. Y él les dijo, ¿a quién queréis? ¿A Jesús o a este ladrón? Les dijo. Y la gente prefirió al ladrón. ¿Y sabe qué dijeron de Jesús? Ese guíndenlo. Crucifíquenlo, dijo. Crucifíquenlo. Así es el corazón de la humanidad, hermano. Así es. Así está de desnudo. Así están las personas desnudas. Sí. Así está la humanidad desnuda. Ya la gente no puede ocultar eso. Y las personas tienen que ser, como dice, levantarse sarcasmo. Tiene que levantarse, como dice el refrán, de las personas que son así. Por eso esa conducta, hermano, la persona tiene que corregirla. Porque yo sí miraba en esa revelación que me decía Dios, esta va a ser la integridad que va a haber, José Antonio. Esta es la integridad. Sí, esa va a ser la integridad, donde la persona, hermano, piensa, siente y teme a Dios y dice verdaderamente, Dios, esto es tuyo. Sí, la gente no sabe, la gente ni siquiera se imagina que todo lo que existe es de Jehová Dios, no, porque no tiene integridad, tiene sentimientos de animal. Tiene sentimientos de animal, hermano. Las pobres mujeres, hermano. ¿Qué sentimientos tienen, hermano? Las pobres mujeres. Sí. Las pobres mujeres, ¿qué sentimientos tienen? Tienen sentimientos de este animal. Sí. Ese sentimiento entró, por eso le vuelvo a leer en el libro de Isaías, mire cómo dice, Isaías 3:9, mire cómo dice, Isaías 3:9, bendito Jehová. Ese sentimiento, hermano, es terrible y por eso esa integridad va a llegar a las personas. Dice el 3:9, mire, el 3:9 del libro de Isaías, dice el 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ahí está, mire, la gente lo publica, hermano. Lo que pasa es que yo no se lo digo. Como yo les decía a la gente, miren, yo no quisiera predicar. Y una vez yo le dije, Dios, yo no quiero predicar. Y les dije que no iba a predicar, les digo yo. ¿Para qué voy a decir a la gente que está mintiendo? De que tiene sentimientos de animal. ¿Para qué le voy a decir a la gente de que es hipócrita? Y Jesús me decía, si vos no lo haces, esos animales te van a matar, me decía. Porque ellos son animales, no son gente. Y yo decía, ¿y por qué? Hasta cuando se desencadena, hermano. Los animales son moralistas, éticos. Los animales son moralistas y éticos. Los animales son moralistas y éticos. Sí. Mire cómo dice el 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de ellos,
porque amontonaron mal para sí. Decid al justo le irá bien. Mire, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Mire, ahí está. Y dice el 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Ahí está, mire, ahí está. Esos sentimientos, hermano, que yo todavía no se los digo así tan pesadamente, todavía no se los digo como refrán, tiene que acostumbrarse a oírlo, ¿verdad? Amén, amén. Vaya acostumbrándose a oírlo, porque si no la gente, mire, la gente ha menguado el enojo, pero falta este sentimiento. Sí, las pobres mujercitas, hermano, piensan como los chanchitos. Sí. Por eso usted va a la Corte Suprema de Justicia, hermano. Usted va a la Corte Suprema de Justicia, usted se asusta. ¿Cuántas mujeres demandan la riqueza? Las mujeres no tienen sentimientos de mujer, tienen sentimientos de animalito, hermano. Las mujeres, hermano, matan a sus maridos para quedarse con las herencias. Las mujeres les dicen a sus maridos, compren un seguro. Y ellos compran un seguro y después quieren que el hombre se muera o se vaya. ¿Sabe por qué? Porque tienen sentimientos de animal, hermano. Tienen sentimientos de chanchito. No tienen sentimientos buenos. Porque los caminos antiguos, la senda antigua es la integridad, hermano. Es la integridad que significa que todo lo que está aquí, todo, oiga bien, es de Jehová. Es de Jehová, hermano. Es de Jehová. Sí, es de Jehová. Todo es de Jehová. Qué bonito que viviéramos en medio de personas íntegras. No, mi hermano, vivimos como en una selva. Como en una selva, hermano. Donde usted, como dice el mismo Jesús, dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo decía, ¿por qué? Porque ahí aparecen los problemas en las personas. Las personas no tienen buenos sentimientos porque no saben qué es la integridad, hermano. La integridad es cuando usted se porta bien. Mire, usted es íntegro, aquí todos son íntegros. Se sientan ahí, no están haciendo nada malo. Pero ese sentimiento que tiene usted aquí, tiene que tenerlo cuando esté solo. Sí, cuando esté solo. Eso es la integridad. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted va a ser, como dice, un cristiano solo. Cuando yo lo vea, no va a ser íntegro. Por eso usted en su casa, póngale un dinero así a sus hijos y no les diga para qué es. Solo póngalo ahí, en su casa. Y ellos van a quedarse asustados, mirando, ¿y por qué deja ese dinero ahí? Y lo van a quedar haciendo así. Va de verlo, y vuelven a pasar, y lo ven al día siguiente, ahí está. Y vuelven a pasar al día siguiente, y lo miren que ahí está. Y de repente, no, usted ya no lo vio. Usted es el que no lo ve. Y le va a decir, verdaderamente, usted se lo llama y le dice, bueno, aquí vivimos en medio de ladrones, le dice, ¿verdad? ¿Quién es el primer ladrón? Le dice. Y lo van a ver que es usted que les enseña a robar. Por eso es que uno no le permite que los hijos sean gobernados por sus madres, hermano. Porque a las pobres mujeres, mi hermano, les han metido unos sentimientos, como dice aquí, de chanchito. Esos son los sentimientos de la mujer. Ya las mujeres no tienen sentimientos de integridad, no. ¿Por qué cree que Jesús miró aquí a María Magdalena como mejor que Simón el fariseo? Que Simón el fariseo le dijo, vaya Jesús, vení, vamos a comer, le dijo. Y lo invitó a la casa. Y dice que Simón el fariseo menospreciaba a Jesús y menospreciaba a aquella mujer. Y Jesús le dijo, mira, esta mujer es mejor que vos. Es más íntegra que vos. Así le dijo. La integridad es valiosa en las personas. La gente humilde es íntegra. La gente que tiene éxito, lo único que alcanzó fue cumplir los deseos de la envidia. Eso fue todo. Por eso yo le digo,
la palabra va a ser íntegra a la gente. Jamás en mi vida dije yo voy a tocar este texto, Dios. Y Dios me decía, tenés que hacerlo, porque ellos se comportan como animales. Los niños desde chiquitos chillan, gritan. ¿Ha visto usted a los chanchos cuando pelean, cuando les echan el suero? Yo nunca había visto eso, hermano. Me fui a Olancho allá y miro que le echan un suero en una canoa así. Y sale acá el montón de chanchos, hermano, y chillan. Y chillan, y chillan, y chillan, y chillan. Y mire que los niños, así se les enseña, hermano, a gritar como los chanchos. Porque no se les enseña la integridad, porque no la conocen. Amén. No la conocen. Por eso cuando yo digo a los niños gritar, ve, ya voy a traer un poquito de suero, digo yo. Con el suero se calman. Amén. Póngase de pie, ya no quiero seguir más. Bendito Dios. Gracias te damos, oh poderoso. Te adoramos, oh Jehová. Te exaltamos. Gracias, potente Dios. Te adoramos. Te exaltamos, oh potente Jehová. Tú eres nuestra vida, nuestra fuerza, oh Dios. Gracias, Todopoderoso. Tú eres el Rey del universo, oh Jehová. Tú nos hiciste para alabanza de tu nombre, Jehová. Bendiga a cada uno de sus hijos, Padre, para que cada uno habite, oh Dios, en tu tabernáculo, oh Dios, en tu monte santo, oh Dios. Te adoramos.